Bienvenidos a nuestra plática semanal de Árbol de la Vida. Nuevamente estamos con un tema muy interesante. Vamos a dar el último trastorno, todos los que nos han acompañado. Recuerdan que hemos estado a través de varias semanas trabajando con los trastornos. En esta ocasión es el trastorno evasivo de la personalidad. Tenemos con nosotros a Enrique Fuentes Carduño, quien ya también ha participado en unas ocasiones con nosotros, y a muchos de ustedes quizá lo conozcan. Recuerden que esto es Árbol de la Vida, y Árbol de la Vida es una institución de asistencia privada. Nos dedicamos sin fines de lucro, a apoyar a la comunidad través de nuestros servicios como psicología, psiquiatría, nutrición, odontología, fisioterapia, masajes, ¿no? Y muchas otras actividades. Y todos los jueves nuestras pláticas gratuitas para todos ustedes, buscamos temas de gran interés. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Quique, por estar con nosotros. Este, Aquí te dejo la batuta para que continúes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Pues vamos a hablar acerca de sería último trastorno de la personalidad. Realmente es un trastorno dentro de lo que cabe sencillo, pero bueno, vamos a irlo desglosando poco a poco. Este es el trastorno de personalidad evitativo o por evitación. Y como su nombre lo dice, pues bueno, vamos a hablar acerca de evitación, de cuestiones evitativas que le causan a la persona. Y pues bueno, adelante. Si tienen alguna pregunta, me gustaría dejarlas para el final y vamos resolviendo las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Bueno, primero, este trastorno de la personalidad se encuentra ubicado en un grupo. Habrá que recordar que los trastornos de la personalidad se dividen en tres grupos. El grupo A, que se refiere no voy a hablar de cada trastorno, nada más voy a dar unas características de cada grupo. Y bueno, en el grupo A tenemos a los individuos llamados excéntricos, desconfiados, sensibles a la crítica. En el grupo B encontramos los trastornos que se refieren o que se caracterizan por comportamientos erráticos, excesivamente emocionales o dramáticos, lábiles emocionales e impredecibles. Y tenemos el grupo C, donde encontramos los trastornos de personalidad donde se caracteriza por personas ansiosas o temerosas, personas evitativas de los otros, o bueno, evitativas y metódicas. Y entonces, este trastorno de la personalidad por evitación lo encontramos justamente en el grupo C, donde también se encuentra el trastorno por dependencia y el trastorno obsesivo de la personalidad. Ahora, entrando un poquito más de lleno a este trastorno evitativo, este trastorno de la personalidad se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. Esto lo que acabo de leer lo vamos a escuchar mucho en esta plática, ya que las personas que tienen este trastorno evitativo o por evitación tienden mucho a eludir situaciones sociales, interacciones sociales, sobre todo situaciones que impliquen rechazo, crítica o humillación. Las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen intensos sentimientos de inadecuación y se adaptan de forma inapropiada, evitando situaciones en las que pueden ser evaluados negativamente. Seguramente en algún momento de la vida nos hemos encontrado en este tipo de situaciones y habrá que recordar que si de alguna manera nos cachamos en algo así, no es que tengamos el trastorno como tal, simplemente por el momento podríamos decir que tenemos rasgos. Ahora, si es algo que nos llama mucho la atención, podríamos consultar a un especialista digamos, de alguna manera salir de dudas. Porque bueno, con este tipo de trastorno también se puede confundir con otros trastornos. Las enfermedades asociadas son frecuentes, los pacientes a menudo tienen o pueden tener también trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de ansiedad, como por ejemplo trastorno de pánico, particularmente fobia social,
trastorno de ansiedad social, lo que es trastorno de ansiedad como tal. Entonces, de alguna manera, el problema es que sí podemos tener trastorno evasivo, ¿no? O evitativo de la personalidad, pero también se puede acompañar de algún otro trastorno como estos, y de ahí que se pueda confundir si es uno o es otro o qué trastorno es, ¿no? Entonces, de alguna manera, te insisto, antes de decir tengo tal o tengo este trastorno evitativo de la personalidad porque lo vi en internet o lo vi en TikTok o lo vi en YouTube o algo así, primero hay que cerciorarnos, y eso pues ya lo hace un especialista de la salud, eh, ya seamos nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas o un psiquiatra. En el caso de los niños, habrá que recordar que es un psiquiatra, y en el caso de nosotros los adultos es un psiquiatra, digamos, normal. También pueden tener otros trastornos de la personalidad, como trastorno de personalidad dependiente o trastorno límite de la personalidad. Ahora, los pacientes con fobia social o trastorno de la personalidad por evitación tienen síntomas y sí, discapacidades más graves que aquellos que solo tienen uno de los trastornos. Ah, más que más graves, el tema es que digamos, se van, por así decirlo, juntando los trastornos, y más allá de tener solamente trastorno evitativo, puedo tener también trastorno dependiente o algún otro trastorno. Ahora, ¿cuál es el origen de este trastorno? Pues básicamente, como muchos que hemos visto, espérame tantito, ahí está, ay, espérenme, ya me adelanté, perdón. Como hemos visto en otros trastornos, mucho de esto se origina o lo podemos ubicar en la infancia. Pero bueno, las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia y los rasgos innatos, o sea, pueden ser como hereditarios, de ansiedad social y evitación pueden contribuir al trastorno de personalidad por evitación. La conducta de evitar situaciones sociales se va detectando por ahí de los 2 años, ¿no? No quiere decir que a los 2 años ya va a aparecer el trastorno. A partir de los 2 años se pudiera detectar, pero habrá que recordar que en este caso el niño, el infante, está en proceso de desarrollo, y habría o es recomendable esperar unos años más para realmente poder detectar el trastorno como tal. Pero pues bueno, habrá que recordar y remarcar que se origina en la infancia. Hay una parte genética, muy probablemente sí, si hay familiares que tienen este trastorno de la personalidad, pues es muy probable que algún otro familiar lo pueda padecer. El tema, y lo veremos más adelante, es que las personas que tienen este trastorno evitativo difícilmente lo aceptan, y pues difícilmente sabríamos si sí lo hay o no lo hay. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Pues bueno, los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación tratan de no interactuar con otras personas, incluso en el trabajo, porque surge como este miedo de ser criticados o ser rechazados, o sobre todo que la gente los desapruebe, y esto también se da en ciertas situaciones, y puede, puede pasar alguna de estas. Por ejemplo, la persona que tiene este trastorno puede rechazar una promoción, no porque no sepa o no porque sea incapaz de aceptar o de llevar el nuevo cargo, sino lo rechazan porque temen que sus compañeros de trabajo los critiquen. eh, Puede que eviten reuniones, de hecho, más que puede, es muy probable que no asistan a reuniones por este mismo miedo a que sean criticados, o a sentirse expuestos. Evitan hacer nuevos amigos a menos que estén muy, muy, pero muy seguros de que van a ser aceptados. Si sienten que no van a ser aceptados, no hacen amigos,
no digamos por error, pero no hacen amigos, se les dificulta mucho. Ahora, estas personas asumen que la gente va a ser crítica y los va a desaprobar hasta en el sentido de ser como muy rigurosas y por lo tanto las personas con este trastorno requieren garantías de apoyo y aceptación sin críticas, ¿no? Si yo me acerco a la persona y le hago ver que no la voy a criticar, que no la voy a juzgar, que la voy a aceptar tal cual es, fácilmente va a ser mi amigo, pero si no le doy esas garantías, no se va a dar esta amistad o difícilmente se va a dar. Ahora, los pacientes con este trastorno de personalidad añoran, aunque parece que no pueden interactuar socialmente, añoran la interacción social, pero justo temen colocar su bienestar en manos de otros, son relativamente solitarios y no tienen una red social que podría ayudarles cuando lo necesitan. Y esto se puede entender porque pues las personas con este trastorno tienden a aislarse, ¿no? Entonces, si la persona se aísla, pues no va a tener una red social de apoyo. De ahí que lo veremos más adelante, pero es importante dentro del tratamiento ayudarle a formar o darse cuenta que puede tener esta red de apoyo que le ayude a sobrellevar pues este trastorno como tal y de alguna manera pues ser más sociable. Ahora, estos pacientes son muy sensibles a cualquier comentario crítico de desaprobación o burla, porque piensan que pueden ser criticados o rechazados por otros. Están atentos a cualquier señal de una respuesta negativa hacia ellos, ¿no? Entonces, eh, incluso podemos estar en una fiesta, puede haber como grupos de personas y las personas en estos grupos pueden estar hablando de cualquier otra cosa y las personas con este trastorno, o van a pensar que están hablando de ellos, o van a estar como muy a la expectativa de si de ver, de checar si están hablando de ellos o están diciendo algo que les haga, eh, digamos, que les haga ruido, que les suena a burla, que les suena a crítica, y pues sí, van a estar muy a la expectativa de estas situaciones y difícilmente llegarían a socializar. Ahora estos pacientes, pues, eh, digamos, por lo mismo tienen una baja autoestima y un sentido de inadecuación, y esto inhibe a estos pacientes en situaciones sociales, como lo veníamos diciendo, especialmente en situaciones sociales nuevas. Si van a una fiesta, no sé, yo tengo un amigo que tiene este trastorno y lo invito a la fiesta, pues a lo mejor sí me acompaña, sí vamos, pero ya al momento de socializar, si yo me voy con otro grupo de amigos, de personas, y digamos, lo dejo sentado en un sillón, se puede quedar ahí en el sillón horas, ¿no? Y difícilmente va a socializar. Quizá llegue a socializar si está, digamos, en este caso conmigo y de alguna manera lo obligo o se ve como forzado a socializar, a saludar a las personas con las que yo me encuentre. Ajá. Se consideran a sí mismos como socialmente ineptos, poco atractivos e inferiores a los demás. Por lo general son callados y tímidos y tratan como les decía, tratan de desaparecer. Si los dejo en el sillón ahí sentados, ahí se van a quedar y van a tratar de hacer o de parecer que la gente no los vea. Son reacios a hablar de sí mismos, obviamente no, difícilmente se van a abrir para que no se burlen o no los humillen. Acuérdense que las personas con este trastorno viven con esta idea de que se van a burlar de ellos o de que los van a humillar. Entonces, difícilmente van a hablar de ellos, difícilmente se van a abrir y todavía más difícil van a socializar. Son reacios a asumir riesgos personales o a o a participar, perdón, en nuevas actividades por razones similares. A menudo exageran los peligros y usan mínimos síntomas
u otros problemas para explicar su evitación o para no querer hacer algo, digamos. Es posible que prefieran un estilo de vida limitado debido a su necesidad de seguridad y certeza. Y es que sienten que difícilmente cualquier persona les va a dar esta garantía o esta necesidad de seguridad y certeza. Entonces, sí, van a vivir como limitados en el sentido de van a vivir aislados, ¿no? Porque, bueno, se van a acercar con una persona que realmente puedan confiar en ella, pero habrá que recordar que es justo difícil que puedan confiar en alguien. Sin embargo, sí lo llegan a hacer, nada más les cuesta trabajo. Ahora, bueno, entramos a la parte, pues también un tanto interesante, que es la parte del diagnóstico. Habrá que recordar que si bien se está tomando esta información de este manual, no quiere decir que si lo leo y lo voy viendo en mí o en otra persona, quiere decir que tenga este trastorno. Puede tener o puedo tener la idea de que lo tiene, sí. Y si es así y de alguna manera me preocupa, pues habría que llevarlo con el especialista adecuado para un diagnóstico más certero. Ajá. Al final aquí nada más son ciertos puntos que nos hacen o que nos pudieran hacer pensar que la persona o que yo podría tener este trastorno. Pero bueno, para hacer este diagnóstico, pues bueno, nos acercamos justamente a lo que conocemos como el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades mentales, ¿no? Que bueno, ahí lo dice, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como el DSM-5. Habrá que recordar que también no es el único manual, también está el CIE-11, pero básicamente es para lo mismo. Y bueno, dentro del DSM-5, que es que es el que chequé, hay un patrón persistente de alejamiento del contacto social, sentirse inadecuado e hipersensibilidad a la crítica y al rechazo. Este punto es importante, no lo mencioné mucho, pero las personas con trastorno evasivo tienen una hipersensibilidad a la crítica y al mismo rechazo. Por eso difícilmente se acercan. Por esta hipersensibilidad sienten que cualquier persona los va a criticar, los va a humillar, los va a rechazar. Y bueno, este patrón de aquí se manifiesta con al menos, bueno, con la presencia de al menos cuatro o más de los siguientes elementos. El primero es evitación de actividades relacionadas con el trabajo que impliquen contacto interpersonal, porque temen que van a ser criticados o rechazados o que la gente los desaprobará. Eh, Renuncian a asumir riesgos personales o a participar en cualquier actividad nueva para no sentir vergüenza. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana, que la edad adulta temprana, pues nos referimos a partir de los 18 años. Si bien, como veíamos casi al principio, en la etiología, en el origen, se puede ir detectando desde los 2 años, pues aquí nos dice el DSM-5 que todo esto debe ir apareciendo o comenzando a partir de la edad adulta temprana. Debe haber una falta de voluntad para involucrarse con la gente, a menos que estén seguros de que serán apreciados. ¿Qué es lo que hablábamos? Si se sienten seguros de que van a ser apreciados, aceptados, se van a acercar y si no, pues no. Hay una reserva de las relaciones personales porque temen el ridículo o la humillación. Hay una preocupación de ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Hay una inhibición, perdón, de las nuevas situaciones sociales porque se sienten inadecuados. Hay una autoevaluación como socialmente incompetente o inepto, que es lo que hablábamos hace ratito. Se sienten poco atractivos o inferior a los demás. Entonces, si se cumplen algunos, bueno, cuatro o más de estos puntos que les acabo de mencionar, podríamos pensar que yo o que otra persona con la que tengo contacto pudiera tener este trastorno de personalidad. Pero al final
insisto, es como estamos detectando rasgos. No podemos decir que la persona tiene el trastorno como tal hasta que no sea evaluado realmente por un especialista. Ahora, hay otro diagnóstico que es el diagnóstico diferencial, que justamente esta palabra de diferencial nos dice que hay que distinguir este trastorno de la personalidad evitativo por evitación de otros trastornos, como en este caso es la fobia social, ya que habrá que recordar que hay trastornos que pareciera que comparten como lo mismo, pero hay que empezar a checar esas ciertas diferencias que nos hacen decir si hay un trastorno o hay otro. Por eso es justamente importante que, que no nos casemos con lo que leemos, y si creemos que la persona tiene el trastorno, llevarlo con la persona adecuada para hacer el diagnóstico. Y es que, bueno, por ejemplo, en este trastorno de fobia social, las diferencias entre este trastorno y el trastorno de personalidad por evitación son muy sutiles. Por ejemplo, el trastorno de personalidad por evitación implica más una ansiedad generalizada y evitación que una fobia social, que a menudo puede dar lugar a vergüenza pública. Aquí nos da un ejemplo. Dice, hablar en público, actuar en un escenario. Sin embargo, la fobia social puede implicar un patrón de evitación más amplio y por lo tanto puede ser difícil de distinguir. Los dos trastornos se pueden presentar a la vez, perdón. Y si vemos, sí, son cosas muy sutiles entre la diferencia de un trastorno y otro, ¿no? Entonces, eh, habrá que tomar en cuenta que el trastorno de personalidad por evitación implica más una ansiedad generalizada y evitación, y evitación, y la fobia social a menudo da, o se presenta más, es como una vergüenza, pero, pues sí, como dice aquí, como pública, ¿no? Este, la fobia social, por ejemplo, bueno, cualquiera de las dos imágenes nos sirven. Pero aquí, por ejemplo, esta persona realmente se ve aterrada de toda la gente que está a su alrededor. Pero aquí está, digamos, como aterrada, espantada, asustada, pero no es como veíamos en este trastorno de fobia, digo, perdón, este trastorno se me fue el nombre, de evitación, ¿no? Aquí hay un miedo como tal, y en el trastorno de evitación tengo la idea, tengo la sospecha de que las personas me van a criticar, me van a juzgar. Es diferente tener esta idea a realmente tener un miedo, o una fobia como tal a acercarme a la gente. Aquí literal, en la fobia social no me acerco a la gente, y en el trastorno de evitativo evito acercarme a la gente, pero por lo que pienso que la gente pudiera hacerme o decirme en cuestión de que me pueda rechazar o me pueda criticar. Ahora, hay otro trastorno del cual habría que hacer este diagnóstico diferencial, que es el trastorno de personalidad, espérame tantito, ahí está, esquizoide, donde ambos trastornos se caracterizan por aislamiento social. Sin embargo, los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide, aquí lo dice, se aíslan porque no están interesados en los demás, mientras que aquellos con trastorno de personalidad o habitación se aíslan porque son hipersensibles al posible rechazo o a la crítica de los demás. Si se fijan, sí comparten esta parte de aislamiento social, pero hay diferencias muy sutiles en un trastorno y en otro. Mientras en uno no hay interés por, por los demás, por socializar, el otro no socializa, digamos, por esta hipersensibilidad y por este posible rechazo a la crítica, perdón, por este posible rechazo y parte a la crítica. Y por ejemplo, hay todavía otros trastornos de la personalidad que pueden ser similares en algunos aspectos al trastorno de personalidad evasiva o evitativa. Por ejemplo,
aquellas personas que tienen una necesidad de ser atendidos como en el trastorno de personalidad dependiente y frente a la evitación de enfrentarse a la crítica en el trastorno de personalidad por evitación. Entonces, al final, si vemos, el pequeño problema de saber si tengo un trastorno u otro es que son diferencias muy sutiles y que realmente hay que poner como mucha atención para realmente tener claro qué trastorno tengo o qué trastorno no tengo. Ajá. Porque también nos vamos con la idea de que entonces, pues gracias a lo que acaba de decir el psicólogo, no solamente tengo trastorno evitativo, sino también tengo trastorno de personalidad esquizoide, o tengo fobia social, o tengo trastorno dependiente. No, no, simplemente estos trastornos comparten rasgos muy similares, pero no quiere decir que lo tenga. Y es más, hasta es posible que ni siquiera tenga el trastorno del que estoy hablando, que es el trastorno evitativo. Ahora, como afortunadamente en todo lo que hemos visto en cuestión de trastornos de la personalidad, ¿hay tratamiento? Sí, sí lo hay. Este, siempre es recomendable que se asista a terapia, sí. Y aquí en este tipo de trastornos lo que buscamos o buscaríamos sería una terapia cognitivo-conductual que esté centrada en las habilidades sociales, justamente para apoyar a esta persona con trastorno evitativo a acercarse a las personas, a socializar, a de alguna manera, más que perder ese miedo, a que se vaya dando cuenta de que no lo van a criticar, no lo van a juzgar, no lo van a rechazar. Ajá. También se puede dar una terapia de apoyo, que es como una terapia grupal, y lo recomendable es que sea con personas que también tengan el mismo trastorno. Se puede dar una psicoterapia psicodinámica, sí, nada más que sea centrada en los conflictos subyacentes y bueno, esto puede ser muy útil. Se pueden dar ansiolíticos y antidepresivos, sí, nada más habrá que recordar que esto lo da el psiquiatra. Y bueno, los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación a menudo evitan el tratamiento. Y más que aparte de evitarlo, difícilmente aceptan que tienen este trastorno. Por eso les decía, o sea, ¿puede existir el trastorno en mi familia desde tiempo atrás? Probablemente sí. Y ahí podríamos explicar la parte genética. Pero como difícilmente las personas aceptan que tienen este trastorno, difícilmente vamos a saber si lo hay o no lo hay. Ahora, como en las últimas pláticas que he dado, pues bueno, vamos a esta parte donde en películas, donde en series vemos que hay personajes que tienen ciertos trastornos. Hemos revisado otros anteriormente y ahorita pues que nos toca este trastorno evasivo o evitativo, pues encontramos personajes que tienen este trastorno justamente. En este caso, yo creo que esta personaje lo reconoce muy bien, que es Vela de la película de Crepúsculo. Y bueno, nos podemos dar cuenta que tiene este trastorno evitativo por, eh, por el poco gusto que presenta digamos, en la película, por los eventos multitudinarios, la evitación de relaciones interpersonales, la excesiva suspicacia e intolerancia hacia ciertos comportamientos de la gente y su nula vinculación personal con otros. Sin embargo, bueno, esto incluso lo podemos ver como en una cierta parte de la película, sí, pero pues, habrá que recordar que más adelante se empieza a relacionar con las personas, ¿no? Entonces, si tengo pues más allá de, si es necesario el grupo de apoyo, pero si tengo también una persona que me apoye a socializar, a acercarme a los demás, puedo lograr socializar sin problema. Ahora, hay otro que también es como muy, muy, muy conocido, que es George, ay, lo puse con J, discúlpenme, tiene ahí una faltota de ortografía, George McFly, de esta película famosísima de Volver al Futuro, que George es el papá de Marty McFly, el que vuela, no, perdónenme, el que viaja al pasado, al futuro y demás. Y bueno, justamente en la película número 1,
es donde Marty McFly viaja al pasado y se encuentra con sus padres. Y al encontrarse con su padre, con George, nos damos cuenta que el papá de Marty McFly era alguien tímido, encerrado en su propio mundo, y el objetivo, y del objetivo, y bueno, y era el objetivo de los abusadores. Y muchas veces, o bueno, en casi toda la película se ve esta parte. Nunca consiguió hacerse frente a la banda de Biff, y fue un, Biff es el, digamos, el abusador que lo molestaba mucho y fue desdichado durante, bueno, aquí dice durante toda su vida, pero la realidad es que no, porque justamente Marty McFly, como tiene que hacer forzosamente que el papá se relacionen entre ellos para que él exista, pues justamente es este apoyo que necesita George para poderle hacerle frente primero a aceptar bueno, que puede invitar a alguien al baile. Y la otra, que eso sí fue totalmente, digamos, no estaba previsto. En algún momento de la película logra hacerle frente a Viv, a este abusivo, por así decirlo. Y entonces aquí es donde su vida empieza a cambiar. Y si quieren más detalles, seguramente han visto la película, pero si lo quieren checar, pueden volverla a ver y verán esta parte de este trastorno evasivo. Otra película donde vemos este trastorno y todavía es más notorio que acá, que en la anterior, es en esta película también famosísima y muy buena, por cierto, de Amélie, donde este personaje de Amélie es extremadamente tímida y tiene problemas para conectar con los demás. Y sí, durante gran parte de la película también vemos esa incapacidad de socializar con los demás y esta falta de conexión justamente con los demás. También es bastante recomendable si gustan verla. Y otra también muy buena, que es El joven manos de tijeras, que bueno, no lleva bien, bueno, no lleva bien esta parte de relacionarse con otras personas y se muestra hipersensible a la opinión de los demás. Y bueno, casi toda esta conducta evasiva la vemos también igual en gran parte de la película, y habrá que recordar que aquí también surge otro personaje que le va ayudando justamente a interactuar con las demás personas y a socializar. Aquí, bueno, no nada más vemos este trastorno en personajes de películas o personajes de la televisión, también lo vemos en personas de la vida real, como en este caso Kim Basinger, o Basinger, bueno, Basinger, Homero le dice Basinger, pero no es Basinger, es Basinger. Y bueno, esta actriz, incluso en una entrega de Óscares, a la cual ella pues ganó el Óscar a una mejor película, eh, aquí la actriz habla abiertamente de su trastorno y reflexiona sobre el miedo intenso que sentía cuando tenía que hablar delante de otros niños o en el colegio o cuando tiene que hacer alguna entrevista. Eh, Hay una anécdota que se cuenta justamente cuando estaba recibiendo el Oscar. Disculpen, no recuerdo qué película, pero estaba recibiendo el Oscar y ya tenía un discurso preparado. Se menciona que lo leyó varias veces, pero de todas formas, ya al estar recibiendo el Oscar y en el momento de dar el discurso, pues nada más no pudo por este trastorno. Y bueno, ella reconoció o reconoce que tiene este trastorno, pero por ejemplo tenemos otra personalidad, que en este caso es Michael Jackson, que él pues no es que reconociera el trastorno, pero las personas que lo conocían decían que llevaba máscaras y disfraces cuando aparecía en público y bueno, creo que muchas veces se vio esta parte y no parecía disfrutar de la atención del público de la misma forma que lo haría cualquier otra persona o cualquier otra estrella. Incluso construyó un parque de atracciones en su propiedad para que pudiera ir a este parque sin encontrarse con las multitudes, eh, que, bueno, de las multitudes que generalmente se presentan en los parques públicos. Las personas que lo conocían decían que era una persona muy tímida. Y entonces,
por todo esto que podemos o que podíamos observar de él o que conocemos de él, podríamos intuir que tiene este tipo de trastorno o que tenía este tipo de trastorno. Y pues bueno, yo hasta aquí termino mi participación y entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la puedo responder. Y pues muchas gracias. Yo, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cuál es el tratamiento para el trastorno? En cuestión médica, habría que ir con un psiquiatra o psiquiatra, dependiendo si es niño o es adulto, y es a través de ansiolíticos y antidepresivos. En sentido de un tratamiento psicológico o psicoterapéutico, es una terapia cognitivo-conductual, en este caso centrada en las habilidades sociales. O una terapia de grupo también le puede funcionar, nada más lo recomendable es que sea con un grupo que también tenga este tipo de trastorno. Pero si la persona no quiere socializar, ¿cómo le vamos a hacer? Y no está consciente del trastorno, ¿no se le puede obligar o cómo? ¿Cómo le Exacto, haría? ese es el tema, que la persona, si no acepta que tiene este trastorno, difícilmente va a ir a un tratamiento terapéutico o psiquiátrico, ¿no? Lo que podríamos hacer o lo que podrían hacer es como no obligarlo, pero digamos llevarlo a terapia por otra razón, que no sea precisamente el trastorno. Uy, si me pudiera dar ideas, porque mi hijo tiene 22 años y ni siquiera quiere ir a la terapia. Mm, ¿Qué es lo que le haría llevarlo a la terapia? Pues no quiere ir a fiestas de la familia, solamente va a su trabajo, se regresa, está en el gimnasio, es una persona bastante funcional y eso, pero él rechaza todo tipo de reuniones y no quiere socializar y él me ha comentado que se siente juzgado todo el tiempo, que siente que la gente lo juzga y llora por eso. Sí, podremos hablar justamente de este trastorno. Em, Algo que podría hacer es más adelante justamente mostrarle esta plática. Así como que, ay, me encontré esto, si quieres, chécalo, y a ver si se va dando una idea. Si va cayendo en varias cosas que comentamos el día de hoy, es posible que logremos que vaya a terapia. Si no, puede hablar con él y hablarle genuinamente de lo que a usted le preocupa y por lo que le gustaría que fuera a terapia. Ok, ok. ¿Qué Ujú. es lo que genera este trastorno? En cuanto a qué, Sí, ¿qué es lo que genera este trastorno? ¿Cuáles son las raíces? ¿Qué es lo que lo provoca? pues básicamente eh, sabemos como en otros trastornos que se va generando en la infancia, este, y como tal, lo que lo puede ir generando es digamos que empieza a ver desde pequeño, desde niño, cierto rechazo hacia él. No sé, que a lo mejor digamos, familiares, eh, no sé, padres, compañeros de escuela, lo fueron rechazando y quizá esto pudo haber generado o empezar a generar este trastorno. Hay un factor genético, sí, nada más que pues ahí sí, pues habría que investigar dentro del árbol genealógico familiar, pero básicamente es esto, o sea, desde la infancia se va generando una, una ansiedad social o bueno, se va dando una evitación social, por así decirlo, un rechazo, ¿no? Ok, Quizá desde niño se sentía rechazado por alguna razón.
Ok, muchísimas gracias, muchísimas Ujú. gracias. ¿No hay de qué? Tenemos a No sé si Angélica alguien. Uribe con la mano levantada hace un ratito. Ajá. Adelante, Angélica, por favor. Ah, perdón, es que me acabo de integrar y estaba poniendo mi nombre, disculpen. Ah, ok, no se Por, preocupe. o sea, por querer poner mi nombre de presión del primer botón, disculpen, pero No se me estoy preocupe. integrando apenas. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante. Iris Arzate. Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta, si desde la infancia no se trató la fobia social o trastorno, pero ya ahorita en una edad adulta, ¿es posible que se pudiera mejorar este Sí. tipo de fobia? Ujú. Sí, este trastorno evitativo se puede, más que mejorar, se puede tratar y se le pueden dar a la persona estrategias para que pueda empezar bueno, no empezar, a mejorar su socialización, justamente con una terapia cognitivo-conductual centrada justamente en las habilidades sociales. Ok, gracias. Ujú. De hecho, perdón que interrumpa, Sí, tenemos una plática aquí mismo en Facebook que dio una de nuestras psicólogas cognitivo-conductual sobre desarrollo de habilidades sociales, que está muy interesante. Esa es como una probadita del tipo de ejercicios o habilidades que pueden ir desarrollando como parte del tratamiento de este trastorno y trastornos similares. sí, se puede checar la plática y ya, si se requiere, pues se puede dar el apoyo, para dar estas estrategias ya de manera presencial, por así decirlo. Buenas noches, yo también tengo una pregunta. Ujú. Bueno, usted comentaba que igual, ¿no? Desde los 2 años, pero por ejemplo, ahorita estas últimas generaciones que están muy metidas en cuestión de tecnología, ¿esto puede implicar en que los jóvenes desarrollen este trastorno? Entiendo, como explicó, que no hay esas habilidades sociales, pero pues las estadísticas también nos dicen que los jóvenes están muy metidos, por ejemplo, en ese celular. ¿Esto tiene que ver para desarrollar este trastorno? Es que en parte puede que sí, porque o sea, al finalizar, digo, perdón, al final hay personas que por estar en esto de las redes sociales, de estar en la computadora, en el videojuego, en el celular, eh, socializan a través del celular y ya no lo quieren hacer frente a frente, ¿no? Entonces, pudiera ser que sí, pero no lo sé porque al final le estarían socializando a través del celular. Entonces, si se da esta socialización aunque sea por grupos de WhatsApp en el celular, pues será otra manera, pues están socializando. Si estuviera en el celular nada más jugando o checando videos en TikTok, en YouTube, haciendo cualquier cosa que no tenga que ver meramente con una interacción social, pudiéramos pensar que pudiera tener este trastorno, pudiera ser, pero igual habría que hacer este diagnóstico para ver si realmente sí o no. Por otro lado, lo que sí pudiera haber es una cierta adicción en este caso al celular o a los videojuegos o dependiendo en que esté el adolescente. No sé si aclaré la duda o si hay alguna otra pregunta. Sí, buenas noches, María Hernández. ¿Hay diferentes niveles, de este trastorno? En como tal, no, nada más son características que se presentan
como esta parte de la hipersensibilidad al rechazo o a ser criticados, pero que haya, digamos, un nivel uno 2 y 3 no, no como tal, nada más son características. Ah, Hay ok. otros trastornos donde sí, como por ejemplo el espectro autista, pero aquí no como tal, nada más son características. Ah, ok, pero entonces, por ejemplo, una persona que, que medio socializa o socializa poquito, Ajá. pudiéramos decir que entonces no tiene este trastorno. Habría que checar todas las demás características que vimos, Características, ajá, ajá, todo esto que vimos aquí, ajá. ajá, y si cumple con al menos 4 o más de estos puntos que mencionaba hace un rato, pudiéramos pensar que tiene este trastorno. Si cumple con 4 o más de estos puntos, podríamos pensar que tiene el trastorno y podríamos llevarlo con un especialista para un diagnóstico más certero. Ah, sí, claro. Ok, muchas Ujú. gracias. ¿No de qué? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Adelante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Este tipo de trastornos, bueno, varias, no sé si es una o varias preguntas. ¿Este tipo de trastornos pueden ser adquiridos, como comentaban hace un momento, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que publica en la red que tú quieras, llámale la que tú quieras, publican videos, escritos, lo que sea, y dicen, si tienes así, 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 pues tienes, por ejemplo, tienes TDAH, ¿no? O Ajá, tienes insuficiencia renal o cosas por el estilo. Entonces, mucha de la gente lo que hace es leer y como que apropiarse de ese tipo de malestares. ajá. Sí, sí, sí. Se pudiera adquirir, por ejemplo, no solamente que se crea lo mejor, ¿no? Y que ya es analizado por un especialista y que diga, no, no, tú no tienes ese problema, pero que pudiera pasar la otra parte, ¿no? Que de tanto leer, que realmente se lo cree y pudieran adquirirlos. Sí, sí, en el sentido de hay una cierta somatización, pero justamente si creo que lo tengo, lo correcto sería ir con el especialista para que justamente eh, me haga un diagnóstico y ver si realmente lo tengo o no, y realmente salir de dudas y ya estar certero en el hecho de si tengo el trastorno, pues al tratamiento, y si no lo tengo, pues no lo tengo. Pero sí, la Ok, realidad es que últimamente, desde que salió esto del internet y de las redes sociales y demás, sí, nos encontramos mucha información y empezamos a leer y nos empezamos a cuestionar si lo que estamos leyendo lo tenemos o no, y sí nos lo empezamos a creer. A nosotros como especialistas, como psicólogos, nos pasa mucho justo cuando empezamos a checar este manual, lo empezamos a checar y empezamos a ver las características de cada trastorno, y nos vamos dando cuenta que pudiéramos tener cierto trastorno o no, pero al final son características, son rasgos, y si tengo la duda, pues voy con el especialista para salir justamente de estas dudas. Pero sí pudiera ok, ser. ok. Y por la otra parte, es un trastorno con el cual pudieran, que sea orgánico, que sea ¿cómo se llama? De una fuente orgánica, ya sea algún trastorno o cosas por el estilo, que derive hacia este tipo de trastornos. Pues, como todo, bueno, que creo que todos los trastornos tienen un factor genético, pero como tal son más cuestiones que se van dando en el paso por la infancia, ¿no? Ujú. Tiene mucho que ver lo que hablamos también en alguna plática, que también la di yo, por cierto, de los tipos de apegos que durante nuestra infancia vamos teniendo. Si tenemos un apego seguro, un apego donde nuestros papás o cuidadores pues, están al pendiente de nosotros, nos cuidan, nos prevén o proveen todo lo que necesitamos y demás, es muy probable que no generemos o no tengamos algún trastorno. Pero si empieza a haber descuidos, sobre todo en la etapa de la infancia, o tenemos a nuestros papás como muy ausentes,
o nos dejan al cuidado de alguna persona, pero está haciendo cualquier otra cosa menos cuidándonos y demás, pudiera surgir algún trastorno. Ok, Ujú. ok, perfecto. Bueno, pues sí, nada más esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Nada, ¿qué? Buenas noches. No sé si habría alguna otra pregunta, algún comentario. Otra pregunta, otra vez yo. Ujú. Sí, adelante. ¿Hay alguna manera de evitar o de prevenir este tipo de trastornos en la niñez? Pues de alguna manera, sí. Digamos, la mejor manera de poder prevenirlos es tener un buen contacto, un buen acercamiento con mi hijo, con mi hija. Ok, bueno, Ujú. muchas gracias. Ya sí, sí, perdón, si empezamos a ver como cosas o situaciones que no nos empiezan digámoslo así, a cuadrar, entonces sí podríamos visitar a algún especialista, en este caso con los niños sería un psiquiatra. Ah, ok. Entonces, en caso de niños, sería trato directo con Paido, no con Ajá, el psicólogo, no, bueno, terapeuta, psicólogo. bueno, psicólogo sí, pero también tendrá que ser un psicólogo infantil o que se dedique a ver niños. Ajá, Y sí, en sí, el sí, caso estoy de de acuerdo. psiquiatra sería psiquiatra, que es Ok, el especialista que ve niños. sí, 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 perfecto. Ujú. Ok, bueno, muchas gracias. ¿No de qué? Ay, creo que por aquí hay algo. Hay un comentario en el chat. Ajá, nada más que ya no lo vi. Ay, ya se trabó. Hola, hola. Ahí estoy. Hay un comentario en el chat, Quique, de Irma. La pregunta es si hay una edad en la que se intensifique esta personalidad o este trastorno de la personalidad. Pues como tal, no, realmente no, nada más, como mencionaba hace un momento, esto empieza a aparecer, bueno, lo menciona el DSM-5, en la edad adulta temprana, que sería como a los 18 años, ¿no? Pudiéramos encontrar o encontrarlo a partir de los 2 años, puede que sí, pero generalmente, al menos lo dice aquí el manual, aparece o se empieza a dar a partir de los 18 años más o menos. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna preguntita, alguna duda? No se queden con la duda. Aprovechen que está el psicólogo aquí respondiendo todas sus preguntas. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, pues de mi parte sería todo. Muy bien, si no hay Buenas noches, ninguna muchas duda gracias por su más, tiempo. les compartimos aquí en pantalla nuestro WhatsApp, que es la manera más rápida y eficiente de conectarse con Árbol de la Vida, tanto sea para externar alguna de las dudas que les quedaron, si es que les quedó alguna duda el día de hoy, o si ven la plática en Facebook o
Próximamente también va a estar en YouTube. Nos pueden hacer alguna pregunta o si quieren profundizar un poquito más y comenzar una terapia con Enrique Fuentes o con alguno de nuestros colaboradores, también escríbanos un WhatsApp y los canalizaremos con el psicólogo más adecuado. Aquí Una en Árbol de la preguntita. Vida contamos con más de 25 psicólogos de diferentes enfoques psicológicos que pueden ayudarlos a trabajar cualquier trastorno, cualquier problema que les impida desarrollar su vida de manera más tranquila, feliz u óptima. Entonces, ahí está hecha la invitación. Tienen dos maneras de agregarnos. Directamente anotando el número de teléfono que aparece aquí en verde, el 55 36 47 6153, o escaneando el código QR que está de su lado derecho con el celular, y ahí directamente les va a abrir su WhatsApp y nos van a mandar un mensajito. Los invitamos también para nuestras futuras pláticas. Cada jueves tenemos una plática. Les vamos a estar enviando el link a la plática como hicimos hasta ahora. Si están viendo el video grabado en Facebook, también mándenos un mensaje y ya los incorporamos a nuestra lista de distribución para que cada jueves les llegue la invitación a tiempo y puedan conectarse en vivo y participar. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Muchísimas gracias, Enrique, nuevamente por esta muy buena plática. ¿De qué? Muchas Y los gracias. esperamos la próxima. Yo una pregunta, por favor. Ajá. Sí, adelante. ¿Cómo los encuentro en Facebook o en YouTube? En Facebook nos encuentras como Árbol de la Vida IAP, todo junto. IAP, Si ok. se fijan también aquí en el chat, les dejé un link a uno de nuestros videos. También pueden entrar por ahí, si quieren. Les dejé el link del video que comentábamos del desarrollo de habilidades sociales, que estuvo a cargo de la psicóloga Alejandra Moreno. Es una de las psicólogas cognitivo-conductual que tenemos también en Árbol de la Vida. Ok. Y ahí también pueden ver el resto de los videos que están. Si no, directamente en Facebook empiecen a escribir en la barra de buscar Árbol de la Vida. Mm. Si escriben Árbol de la Vida y AP todo junto, mejor. Van a ver el logo de las manitas de colores. Y Ah, esa ok. es nuestra página. Ahí Ah, encontrarán todas las pláticas anteriores que quedan grabadas cuando transmitimos en vivo. Y en Entonces, YouTube también nos buscan como Árbol de la Vida IAP. Y ujú. todavía no tenemos todos los videos subidos, pero vamos a ir paulatinamente subiendo todo lo que está en Facebook, también va a estar en YouTube.